Buenas tardes. Os doy la bienvenida aquí a Centro Sefarat Israel. Hoy vamos a hablar de los usos públicos y políticos del Holocausto en Argentina. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con el profesor Manuel Caján, del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de La Plata. Es un historiador experto en los judíos en Argentina y también en el Holocausto. Y también contamos con un amigo ya de la casa, que es el profesor Alejandro Baer. Actualmente imparte clases en la UNED, es sociólogo y también proviene también de la Universidad de Minnesota. Y también es experto en antisemitismo y holocausto, además de ser un miembro de la delegación española en el AIRA, la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Sin más, les cedo la palabra. Para mí es un placer estar hoy en este evento con Manuel Caján, que es un colega cuyo trabajo siempre me ha interesado y que he seguido, y he tenido la suerte de escribir su nuevo libro sobre el conflicto árabe-israelí, la cultura y la política argentina entre el 67 y el 82. Pero este es el más reciente, pero yo diría que el libro más conocido de Manuel es Recuerdos que mienten un poco, vida y memoria de la experiencia judía durante la última dictadura militar, de 1963 al 2007. Manuel ha trabajado sobre otros temas también, y entre ellos el conflicto israelí-palestino. Es consultor para el Ministerio de Educación sobre temas de enseñanza del Holocausto y genocidios. También sigue siendo miembro de la delegación argentina de la AIRA, la International Holocaust Alliance. Y en calidad de consultor también ha elaborado diferentes materiales didácticos que son, digamos, del Ministerio de Educación argentino sobre la temática del Holocausto y su educación. Actualmente el tema que está trabajando es el tema de esta entrevista, de este diálogo que vamos a tener, que es la configuración de la memoria del Holocausto en Argentina. Y mencionaba la AIRA. Argentina es un caso muy singular, interesante, para explorar, para investigar. Solo dos elementos. Argentina es el único país de Sudamérica o de América Latina, sí, de América Latina, que es miembro de la AIRA. Hay otros países que son países observadores, pero miembro y desde hace ya muchos años, desde el 2000, o sea, antes que España, miembro de esta organización intergubernamental. Y luego también Argentina es el único país y el primer país el que tiene un museo específicamente sobre el Holocausto. Y quizás podríamos empezar, Manuel, por situar un poco, ¿no?, enmarcar tu trabajo sobre la configuración de la memoria del Holocausto en Argentina, que nos cuentes, bueno, estamos hablando de qué entendemos realmente por memoria. Y el Holocausto, supongo que te refieres también a una memoria que ya, digamos, ha trascendido el marco grupal, ¿no?, de los que inmediatamente están vinculados a esta historia como víctimas, sobrevivientes o como perpetradores. ¿Qué es la memoria del Holocausto y dónde se sitúa Argentina en esta memoria? Bueno, con esto gracias. te doy ya para... Gracias, Alejandro. Ya es toda la presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Rosa, por recibirme aquí con el Centro Sefarat, con quien hemos trabajado también colaborativamente desde el Ministerio de Educación de la Nación de Argentina en la traducción de algunos materiales de la AIRA y en el diálogo también transnacional entre docentes de Argentina y de España. Y de alguna manera esa experiencia relacionada entre Argentina y España y la enseñanza de memoria del Holocausto podría ser también el puntapié para la respuesta a tu pregunta, porque una de las cosas que me surgen también es pensar por qué hay una memoria del Holocausto en Argentina. Para mí, que de alguna manera en mi proceso formativo el Holocausto
estuvo ahí durante mi juventud y luego durante mi trayectoria como estudiante de la carrera de Historia. El Holocausto formaba parte de mi espacio de socialización primaria. Estaba en la institución judía en la que yo estaba mi interés en familia, el diálogo familiar. Y de alguna manera se configuró como tal también con un museo del Holocausto posterior a los atentados de 1992 a la Embajada de Israel y a la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, en 1994. Y eso configuró de alguna manera un recorrido sobre la memoria del Holocausto en Argentina. Y para mí, ciertamente, esa memoria es una memoria, entre comillas, como natural, está ahí, desde mi trayectoria. Pero sin embargo, cuando empiezo a preguntarme sobre esa memoria del Holocausto como historiador, desde mi preocupación más investigativa, ¿sí?, advierto efectivamente que esa memoria me precede. Hay una memoria del Holocausto que es anterior, o incluso no la comprendo o no se comprendió siempre del mismo modo, y que fue hablada por otros actores, no solo por actores de la comunidad judía, antes del museo, antes de los atentados y obviamente también después de los atentados. En ese sentido, ¿qué entiendo por memoria del Holocausto? Voy a ver si no hago el lío. Por ahí. A ver, uno podría decir que esa memoria del Holocausto, como de alguna manera afirmado la bibliografía en los últimos quizás 15 a 20 años, es una memoria global, ¿sí?, en el sentido de que hay una serie de referencias, de reminiscencias, de experiencia de los crímenes del nazismo, particularmente el exterminio de los judíos europeos, que de alguna manera se ha globalizado a través de museos, conmemoraciones, una serie de señalizaciones, ¿sí?, que de alguna manera tienen esa dimensión más global. La AIRA, por ejemplo, esta organización intergubernamental, y también, por ejemplo, la Declaración de Naciones Unidas respecto al 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto. En ese sentido, esa memoria del Holocausto la entiendo y es entendida como una memoria que señala básicamente una serie de crímenes particulares cometidos por el régimen nacional socialista en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que tiene básicamente que ver con el aniquilamiento de los judíos de Europa. Y ahí es interesante porque eso ya de por sí genera una serie de debates en términos conceptuales, pero también en términos políticos, respecto de qué se entiende por el Holocausto. Porque básicamente lo que muchas veces aparece justamente es que los crímenes del nazismo no son solo crímenes contra los judíos. Hay otras poblaciones, los Roma Sinti, el pueblo gitano, como alguna vez hemos conversado en torno de las traducciones con el Centro Sefarad, los homosexuales, las disidencias políticas, los enfermos mentales, y otro tipo de poblaciones. Otras poblaciones perseguidas también. Pero en el sentido del Holocausto sí hace referencia a un tipo de crimen particular que tiene que ver con esa dimensión programática que quería para el nazismo la cuestión del antisemitismo, el exterminio de los judíos de la faz de la tierra, ¿no? Ahora bien, esa dimensión del antisemitismo y el lugar que los crímenes del nazismo tenían en Argentina fue más bien un rasgo, si quieren, particular, ¿sí?, de la recepción que tuvo en mi país básicamente la persecución de judíos ya durante la década del 30. Quiero decir con esto, de alguna manera reafirmando esa hipótesis que tenía al principio. En Argentina, la memoria del Holocausto, de alguna manera, no es que precede al crimen, sino que de alguna manera encuentra sus reminiscencias, sus registros, podríamos decir, como arqueológicos, ya en la década del 30, con la sensibilidad que despierta en el debate público, en la década del 30, en los primeros años 40, la cuestión del antifascismo o los crímenes del régimen nazi en la discusión pública. Por ejemplo, entre 1935, 1936, 1937, van a pulular en las ciudades más importantes del país, no solo en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, en Rosario, en Córdoba, en Santa Fe, en varias ciudades, varios comités antifascistas y comités de lucha contra el antifascismo y contra el fascismo y el antisemitismo, ¿no? Comités antifascistas, que hacen de la cuestión de los crímenes contra los judíos uno de sus esquemas particulares. Y en ese sentido, por ejemplo, en 1935, uno de esos comités, el Comité contra el Antisemitismo, va a ser básicamente el antecedente de la
la Delegación de Asociaciones Israelitas de la República Argentina. En ese sentido, la centralidad que tuvo la denuncia contra los crímenes del nazismo fueron vertebradores de cierta sensibilidad pública, que de alguna manera vertebraron o acompañaron en esos años, en la década del 30, en Argentina, se inicia la década del 30 con un golpe militar, el golpe de Uriburu, ¿sí? A lo que le sigue después una democracia tutelada, es una democracia que va a estar básicamente tutelada por las Fuerzas Armadas, y en esa lucha contra el fascismo y el antisemitismo se vertebran también organizaciones que pugnan por la apertura democrática. Entonces, de alguna manera, la cuestión del antisemitismo, la cuestión del antifascismo, de alguna manera acompañan o generan de alguna manera una sensibilidad pública que acompaña las disputas por las aperturas democráticas en el país. Comentábamos antes que también había una comunidad alemana grande en Argentina y dentro de esa comunidad alemana un apoyo fuerte al nazismo durante los años 30, ¿no? En el Luna Park hay un evento multitudinario que también marca un hito, ¿no? Sí, exactamente. Ahí me parece que una de las cosas, creo que estoy viendo, una de las cosas interesantes. Hola. Sí. Una de las cosas interesantes es tampoco mirar eso como una dimensión idealizada. ¿Sí? Bueno, efectivamente hay mucho comité antifascista o comité antisemita, pero efectivamente también había mucha organización nacionalista, de derechas, muchas veces de un catolicismo ultramontano, que efectivamente apoyaban, no sé si tanto ese discurso antisemita del régimen nazi, pero sí esa dimensión nacionalista, ¿no? Se identificaban con ese discurso nacionalista. Entonces vamos a encontrar en esas décadas del 30 o en esas décadas del 40 mucha movilización en el espacio público, en las calles, en los teatros, en las instituciones, condenando los crímenes del nazismo, pero también, por otro lado, muchas organizaciones que de alguna manera apoyaban, ¿sí?, la Alemania nazi. Tanto por el lado de algunas organizaciones de la comunidad alemana, pero también por las organizaciones profascistas o nacionalistas argentinas. El Estadio Luna Park es un estadio relativamente céntrico en la ciudad de Buenos Aires, más en esos años, en la década del 30, quizás el estadio más grande, el fórum más grande en esos años para la recepción de auditorios, y efectivamente tenemos en los años 30 un acto pro-nazi bastante reconocido, pero en el mismo lugar también tenían lugar los actos antifascistas, ¿no? Entonces, bueno, eso da cuenta de esa dimensión. Hay parte de esta historia que me es muy cercana familiarmente, porque tanto mi madre como mi padre eran hijos de refugiados del nazismo en los años 30. Ellos cuentan que en los 40 nos mandaron a un campamento en Córdoba, que lo dirigía un alemán no judío que llevaba muchos años en Argentina, hombre muy abierto, liberal, socialista, pero a ese campamento iban hijos de nazis que habían emigrado a partir del 45 y judíos que habían conseguido sobrevivir y llegaron también después del 45, y sobre todo los judíos alemanes que llegaron en los años 30. Entonces se daba eso, ¿no? Ese es hijo de un nazi, este es hijo de... Sí, exactamente. Hay un investigador argentino, Germán Friedman, que ha trabajado sobre la comunidad alemana, en particular los alemanes antinazis, que muestra cómo efectivamente en esa comunidad alemana que se conforma en Argentina desde principios del siglo XX y que recibe distintas oleadas migratorias, ¿sí?, empiezan a confluir tanto obviamente los alemanes pro-nazis, ¿no?, pro-Reich, pero también los primeros, sobre todo los refugiados que llegan hasta antes de 1928, judíos refugiados que van llegando y que efectivamente disputan muchas veces sentidos, ¿sí?, en torno no tanto a lo que acontece en Argentina, sino a la configuración de lo que debería ser la verdadera Alemania, ¿no? Pero bueno, esos judíos antinazis o antifascistas van a ser los fundadores del Colegio Pestalozzi y de una serie de organizaciones, ¿sí?, que de alguna manera se van a separar, ¿sí?, de esos alemanes pronazis que ya están en Argentina en la década del 30. En otro trabajo de una investigadora muy reconocida en mi país, Elisabeth Chelin, cuenta lo mismo sobre la ciudad del Dorado en la provincia de Misiones, en el
norte argentino, ¿no? Donde efectivamente hay una comunidad alemana que llega también entre finales y principios del siglo XX, algunos que se identifican plenamente con el nazismo, pero a esa comunidad alemana también llegan muchos judíos refugiados, ¿sí?, que se van a sentir fuertemente incomodados por esa adhesión al nazismo y que migran a la ciudad de Buenos Aires. Interesante, ¿no? Cómo las instituciones también, ¿no? Lo que decías, ¿no? Está el Pestalozzi-Schule, de hecho es el colegio que fue a mi madre, luego estaba el Goethe-Schule, que era el colegio alemán nacionalista. Claro. Entonces había esas distinciones. Y el Pestalozzi no era un colegio judío, era no, es un colegio alemán. ¿Cómo? Pero había muchos judíos. Pero mi madre siempre dice que, claro, ellos luego se dieron cuenta de que tenían un lujo de profesores porque eran todos exiliados, pero eran académicos alemanes que habían conseguido trabajo y daban clase a niños de 11 años. En la misma línea, un caso muy, muy singular es la otra colega, Silvia Glosser, que trabaja en el exilio de músicos judíos alemanes que van llegando a la Argentina en la década del 30. Y es interesante porque eran músicos académicos de mucha trayectoria, de muy buena formación en Alemania y en Austria, ¿sí?, y que tienen que migrar, se exilian ya en la década del 30, pero que justamente su formación académica y a través de esa formación académica sus redes intelectuales, podríamos decir, les permiten básicamente llegar a Buenos Aires, que era también uno de los polos de la producción musical muy reconocida en esos años, a través del Teatro Colón y a través de otros escenarios de producción musical, y estos músicos llegan, se incorporan y se instalan rápidamente en los circuitos de la producción musical a través de las orquestas, pero también a través de del desarrollo de la radiodifusión en Argentina, se incorporan muchas veces a esos circuitos, pero a la vez renovando muchas veces la producción académica y la formación musical, en escuelas y demás. Entonces, como en Pestalozzi, esos músicos intentan, como sostiene esta colega Silvia Glosser, muchas veces lo que hacen es renovar justamente también la producción y la educación y la enseñanza de la música en Argentina también, ¿no? Perdón, ¿qué año estamos hablando? Estamos hablando aproximadamente entre 1935, 37 y 38, porque ya después de 1938 van a ocurrir dos cosas. La primera es que después de la conferencia de Evian, la Argentina va a promover una circular secreta y confidencial a todas las delegaciones diplomáticas, prohibiendo el otorgamiento de visas. No dice directamente a judíos, pero básicamente dice a poblaciones apátridas, aquellos que no tienen ciudadanía, básicamente los judíos, se conoce como la circular 11. Y aparte porque ya a partir del 39, cuando estalla la guerra, las vías marítimas, básicamente, de salida de refugiados, están casi todas cortadas, salvo creo que la de Lisboa y alguna más. Hay pocas vías de circulación para la salida de Europa. Entonces, hasta 1938 hay ingreso de refugiados. Después ese ingreso empieza a decaer mucho, pero eso es a nivel global, y aparte porque hay básicamente prohibición de otorgamiento de visas, que también es, salvo Bolivia y República Dominicana, en el caso de Latinoamérica, es una decisión del conjunto de la región, y ya de nuevo en 1945 o en 1947 se reactiva, y ese es un caso muy interesante porque lo discutíamos con Alejandro hace un ratito. Hay una representación muy común y muy extendida a nivel global que hace a la memoria global del Holocausto, de que básicamente Argentina y América Latina es un refugio de nazis. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque tanto Argentina como América Latina reciben un número muy significativo de sobrevivientes del Holocausto después de 1945, muy significativo, ¿sí? Argentina es el país que más número de sobrevivientes recibe después de 1945, y efectivamente también hay criminales de guerra nazis que ingresan, pero su número es mucho menor. Y sin embargo, a escala global persiste esta idea de que Argentina es un refugio de nazis, ¿no? Obviamente porque está el caso Eichmann, porque está el caso Mengele, porque está el caso Priebke, Schonenberger, hay varios casos ahí que son significativos, pero la llegada de sobrevivientes es muy numerosa, y son sobrevivientes que llegan de modo ilegal o clandestino. Su ingreso no está legalizado porque las visas no son otorgadas, pero en 1949 hay una amnistía general que regulariza la carta de ciudadanía de todos ellos. Entonces, ahí la historiografía en los últimos años ha revisado, la
filmografía producida en Argentina ha revisado muchas veces esa dimensión. Sin embargo, eso no ha impactado a escala global. Básicamente la filmografía, la literatura, sigue reproduciendo muchas veces esta representación de la Argentina como un refugio básicamente de nazis, ¿no? Que venían de Bariloche y de todas las zonas sur. Exactamente, el caso de Priepke, que es el jerarca nazi o el croata en realidad, que es hallado en Bariloche, de alguna manera abona esta tesis de la Argentina como refugio de nazis, pero es interesante porque desde Eichmann en adelante, o sea, salvo Eichmann, los que vinieron después, Schwanenberger, Priepke, todos fueron deportados. O sea, cuando las justicias, los procesos judiciales en Europa pedían a la Argentina, solicitaban a la Argentina la deportación de un responsable de los crímenes nazis, básicamente el Estado argentino respondía con la deportación. Pero bueno, está bien, debe ser juzgado en el país que está solicitando la autoridad para ser juzgado. Y Argentina casi mecánicamente deportaba a los jerarcas, a los responsables de los crímenes que eran hallados en Argentina. Digo, eso es interesante también para pensar esa dimensión, para pensar y problematizar esa dimensión de la Argentina como refugio de nazis. Efectivamente llegan nazis, pero cuando eran pedidos solicitados por la justicia mayoritariamente europea, ¿sí? siempre fueron deportados, ¿no? Salvo el caso de Eichmann en 1960, que es como el más significativo. Claro, el caso Eichmann, claro, al tener esa resonancia, el hecho de que no fue posible la extradición, de que fuera secuestrado por agentes israelíes, eso quizás también contribuyó a... Sí, ahí ese fue como mi puerta de ingreso a la investigación, porque yo trabajé la recepción del caso Eichmann, no sé, por mi tesis de grado, y ese caso es un caso interesante porque confluyen muchas dimensiones ahí. Bueno, la investigación del fiscal Bauer en Alemania, que no puede básicamente avanzar sobre el pedido de juicio, de enjuiciamiento a Eichmann en Alemania, pero que finalmente se descubre la presencia de Eichmann en Argentina, que es un descubrimiento que es posterior al de Mengele, pero Mengele había sido solicitada la deportación y Mengele logra escapar de Argentina, básicamente por los circuitos de información que asociaban muchas veces a la presencia de estos jerarcas del régimen nazi con las fuerzas de seguridad, las fuerzas policiales en el país, ¿no? Entonces, ahí básicamente la estrategia del Estado de Israel es de alguna manera ingresar al territorio para capturar a Eichmann, ¿sí? y llevarlo a Jerusalén para que sea juzgado. Ese es un caso muy interesante porque genera una serie de dimensiones que hacen justamente la filmografía del policial, ¿no? Eichmann es secuestrado por el Mossad, por la agencia de los servicios de inteligencia israelíes en 1960, en el contexto de los 150 años de la Revolución de Mayo, de la Revolución de Independencia en Argentina, en el único vuelo que la aerolínea El Al hace al país. Hay una serie ahí de condimentos, ¿sí? que le dan como un rasgo particular, y que a la vez también generan una serie de situaciones de roces diplomáticos entre Argentina e Israel en 1960, que se resuelven muy rápidamente porque básicamente el gobierno en ese momento de Frondizi es un gobierno muy condicionado políticamente y lo que menos tenía ganas de sostener un conflicto además de escala internacional. Entonces la dimensión diplomática se resuelve rápidamente, pero eso da de alguna manera lugar a una serie de, lo voy a poner acá, a ver si llego ahí a ese, no sé si llegan a ver, ahí hay una solicitada del Movimiento Socialista Nacional, ¿sí? Que básicamente lo que muestra es cómo los sectores de la derecha nacionalista ultracatólica en Argentina, ¿sí? se sirven del caso Eichmann básicamente para de vociferar en el espacio público una serie de acusaciones antisemitas, ¿sí? que se van a materializar en este tipo de panfletos, pero directamente luego en atentados, en persecuciones y en la muerte de personas, de jóvenes judíos en los años 60, ¿no? Los casos más conocidos son el caso de Raúl Alterman en 1964, que va a ser asesinado por el movimiento nacionalista Tacuara, pero antes hay una serie de atentados, ¿sí? el de Graciela Sirota en 1962,
el de otro joven, ahora se me fue el nombre, en el Colegio Sarmiento en la Ciudad de Buenos Aires en 1961, básicamente que ponen en cuestión por parte de estos movimientos nacionalistas la lealtad de los judíos al Estado argentino. Básicamente esta acción del Estado de Israel en el territorio nacional, esta violación de la soberanía, ¿sí? Y el acompañamiento de la comunidad judía argentina al Eichmann en Israel en 1961, lo que hacen es darle de alguna manera el argumento a los sectores de la derecha nacionalista para decir que, como en el caso de Dreyfus básicamente, que los judíos no son leales a la nación, ¿no? Son leales en este caso al Estado de Israel. Interesante, no conocía esta etapa. Bueno, estamos en los años 60 y quizás por conectarlo con algo que dijiste al principio sobre el origen del antifascismo en Argentina o el antinazismo de los años 30, ¿qué continuidad tiene el antifascismo y con la referencia del Holocausto en los años 60? ¿Cómo se conecta con los movimientos sociales de la época? Bien, antes de llegar a los 60 quisiera hacer como un pequeño paréntesis, porque es interesante que en los años 30 el antifascismo es central en la articulación de cierta sensibilidad pública, pero en los años 40, 50, ¿sí? Ese discurso en torno, ya cuando el nazismo concluyó en 1945, es central la discusión en torno al nazismo en la política argentina. ¿Por qué? Porque básicamente se va a utilizar el régimen nazi como una forma de identificar, de leer, ¿sí? el sistema político argentino, básicamente de cuestionar el régimen peronista, ¿no? Entonces, el régimen de Perón, que va a gobernar entre 1946 y 1955, va a ser visto como una forma de nazismo criollo, ¿no? Entonces, de nuevo, ya no es la discusión en torno a los crímenes del nazismo, sino que en los años 40 y 50 el nazismo va a ser una forma de leer también el proceso político argentino, ¿sí? ¿Y quién sostiene eso? Bueno, básicamente lo van a sostener desde los sectores conservadores, antiperonistas, pero también los sectores demoliberales, demócratas liberales, pero también los sectores progresistas del Partido Comunista y Socialista, hasta la Unión Democrática, hasta la Unión Cívica Radical. Digamos, hay un conjunto de organizaciones de derecha e izquierda profundamente antiperonistas que van a identificar el peronismo como una forma de nazismo criollo, ¿no? Y ahí es interesante para pensar esta dimensión, esta centralidad que va a tener la cuestión, vuelvo a decir, del Holocausto, no entendía solo como los crímenes contra los judíos, pero sí como una condena al nazismo, como una lectura de condena al nazismo en función de condenar el régimen político argentino, ¿no? Tanto es así que en 1955, cuando es derrocado el gobierno de Perón, se crea una comisión de investigación, ¿sí? Para indagar los vínculos entre el peronismo, ¿sí? y el nazismo. Uno de sus promotores, Silvano Santander, un diputado radical de la provincia de Entre Ríos, una provincia de mi país, ¿sí? va a publicar varios libros, ¿sí? de alguna manera vinculando justamente o poniendo en relación cómo algunas medidas del gobierno peronista eran emulaciones del gobierno nacionalsocialista. Es una estrategia que se corresponde más al mundo de la política y, como han mostrado, ya digo, investigaciones más recientes, por ejemplo la de Hernán Rein y demás, ¿sí? Eso está puesto más matizado, no puesto en duda, pero más matizado, porque a la vez ese mismo gobierno, el de Perón, ¿sí? legalizó la situación de los sobrevivientes que habían entrado ilegalmente al país, tuvo un vínculo de reconocimiento temprano del Estado de Israel en 1948-49, es la primera embajada latinoamericana que se creó en el Estado de Israel. Digo, es el primer acuerdo comercial que Israel tiene con Latinoamérica, es con el gobierno argentino. Hay una serie de medidas que matizan esa idea del régimen de Perón como un régimen antisemita, pero que más allá de eso constituyen y siguen teniendo al día de hoy como cierto consenso público en torno a identificar el peronismo como una forma del nazismo criollo. En los 50 y 60 eso empieza también a trastocarse. ¿Por qué? Porque esa memoria del Holocausto empieza a emerger en el espacio público como una memoria más cercana a lo que nosotros entendemos como el Holocausto, en el sentido de que se pone en el centro la cuestión de los crímenes del nazismo, ¿sí? La cuestión particular de la persecución contra los judíos,
y básicamente ahí van a aparecer dos dimensiones, me parece, como articuladoras. La primera tiene que ver con la reivindicación de la rebelión del gueto de Varsovia, ¿sí? Quizás matizaría un poco lo que dije hace un minuto, porque en el centro no aparece el martirologio de los judíos, sino la resistencia judía contra el fascismo. Y eso va a ser recuperado y reivindicado por los jóvenes judíos, por las organizaciones de la comunidad judía argentina, pero también por organizaciones, ¿sí?, de izquierda, de todo el arco, o de gran parte del arco político de izquierda, ¿no? Algunos haciendo más énfasis en la dimensión judía de esa resistencia contra el fascismo, y otros haciendo énfasis en la resistencia contra el fascismo, sin esa perspectiva judía. Pero básicamente la idea de la rebelión del gueto de Varsovia, ¿sí?, es como podríamos decir, como un recurso central, vertebrador, ¿sí?, de esa reivindicación de las luchas contra el totalitarismo, contra los fascismos. Y la otra dimensión tiene que ver con el lugar que va a ocupar en Argentina la recepción del conflicto árabe-israelí en 1960, particularmente con la Guerra de los 6 días, aunque podríamos encontrar otros antecedentes. Y entonces, por ejemplo, en esa otra imagen que vemos ahí, un poco más difusa, lo que vemos es los sobrevivientes del Holocausto, ¿sí?, que se movilizan en el contexto de la Guerra de los 6 días, ¿sí?, condenando el régimen egipcio de Nasser, ¿sí?, como un régimen similar al de Hitler, ¿no? Y otra vez el peligro que acecha a los judíos, el peligro de su exterminio en el contexto del conflicto árabe-israelí. Y es interesante porque esa foto es una movilización de los sobrevivientes del Holocausto en Buenos Aires que se movilizan a la sede de la Embajada de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y se constituyen esos actores, los sobrevivientes del Holocausto, como actores, como una voz legítima al interior de la comunidad judía, básicamente para dar cuenta de una experiencia diferenciada. Quienes pasaron por el Holocausto, quienes pasaron por la experiencia concentracionaria, son ahora quienes pueden advertir cuáles son los peligros que corren los judíos en el actual contexto de la década del 60. Esto sería, porque si uno ve cómo ha emergido la figura del superviviente y la memoria pública del Holocausto en otros contextos, en Estados Unidos, por ejemplo, también la guerra del 67 es un punto de inflexión. ¿Hay algo específicamente argentino o realmente esto es algo, digamos, es una tendencia en que, digamos, este es el momento en que, digamos, entran en escena y empiezan a tener una voz pública los supervivientes? No, creo que ahí hay algo que es global, pero que es, ¿cómo decirlo? A mí me parece que es global y es espontáneo, no sé cómo decirlo al mismo tiempo. A mí me parece que muchas veces lo que nos pasa a quienes hacemos historias de América Latina, desde Argentina, tendemos a ver como que lo que pasa en América Latina es un reflejo de lo que pasa en Francia o en Estados Unidos o en Israel, ¿no? Y acá lo que es interesante de ver en el caso de los sobrevivientes del Holocausto en Argentina es que es algo que sucede a la par que está sucediendo en otro lado, que está pasando en otro lado, como si hubiera un cambio, un clima de época, ¿sí?, que permitiera eso. En el caso de Argentina, quizás lo interesante no es tanto lo que sucede o no es solo lo que sucede con los sobrevivientes del Holocausto, sino que en el contexto de los años 60, la cuestión del conflicto árabe-israelí y la memoria del Holocausto se pone en juego no solo en relación con los actores judíos, sino con el mundo de los intelectuales. Por ejemplo, esa otra imagen de Israel, un tema para las izquierdas, es una publicación de la Shomer Hatzair de Nueva Sion, de los sionistas socialistas, que compila una serie de entrevistas e intervenciones de intelectuales, entre los que está Jean-Paul Sartre, pero también Bernardo Berbisky, un escritor, un novelista muy conocido en esos años, ¿sí?, en torno al conflicto árabe-israelí, y donde aparecen vinculados, ¿sí?, la cuestión del conflicto con esa relectura del Holocausto como una amenaza que se puede cernir sobre los judíos a escala global. Y en ese sentido es interesante, ¿por qué? Porque muchos intelectuales, judíos y no judíos, discuten en el espacio público, en diarios, de los judíos, pero en diarios no judíos, en mesas, en comités, en conferencias organizadas en el contexto de la Guerra de los 6 días en 1967, discuten la legitimidad o las condiciones del Estado de Israel en el contexto de Medio Oriente, ¿sí?, bajo justamente el impacto, ¿sí?, de lo que había sido el Holocausto 20 años antes. Y en ese sentido, me parece que ahí sí una experiencia más argentina, como la cuestión del Holocausto interpela a una serie de actores, no solo del mundo judío,
Están ahí, bueno, hay varios, Delia Echeverri, que es una pedagoga, Abelardo Castillo, que es un escritor, que era el director de una revista, El Escarabajo de Oro. Digo, hay una serie de intelectuales ahí, ¿sí?, que están como se sienten interpelados a participar en el espacio público en el marco de ese debate, ¿no? Y que, bueno, hago un antecedente como todo historiador. La Guerra de los 6 días es como un momento, si quiere, parteaguas, pero que no necesariamente era el origen de ese debate. En 1966, un año antes, tiene lugar la Conferencia Tricontinental de La Habana, en la que participa, va a ser como la configuración de lo que luego serán algunos países tercermundistas, ¿sí? Y ocurre un suceso muy particular, que es básicamente la expulsión, la impugnación de la delegación israelí, compuesta básicamente por la organización obrera y de izquierda israelí, ¿no? Y eso genera un fuerte debate a escala global, pero que en Argentina básicamente va a ser impugnada por las izquierdas, ¿sí?, la censura de la delegación israelí en la Tricontinental de La Habana. Entonces, digo, uno puede ver ahí ciertas, de nuevo, como en el caso de los años 30, como en el caso de los años 40, 50, cierta sensibilidad que la cuestión judía, el holocausto, el conflicto israelí tienen en el debate político nacional. Quizás digamos, los que estudiamos estos temas, quizás más allá de los que estamos metidos en los temas de memoria y violencia, hay algo que para lo que de Argentina es un caso quizás pionero, que es, bueno, menos de una década posterior ¿no? En el año 76 se produce el golpe militar y la dictadura es tanto, como dice, no, lo comentábamos antes, ¿no? Federico Finchas, el historiador, dice que la primera inscripción del holocausto fue la admiración de los perpetradores por los nazis. Pero luego también la configuración de la memoria de dictadura, a diferencia del resto de los países de la región, que también tuvieron dictaduras militares, el holocausto está muy presente. ¿Puedes contarnos un poco de cómo se va? Esa sí es una particularidad del caso argentino, que tiene que ver con cómo el holocausto, desde un momento muy temprano, a ver si es la que sigue, sí, desde un momento muy temprano se configura en un andamiaje conceptual y representacional y también político, ¿sí?, de las denuncias contra la violación de los derechos humanos que está cometiendo la última dictadura militar en Argentina. Una dictadura que ocurre entre 1976 y 1983, y quizás su saldo criminal más conocido sea el de los 30.000 desaparecidos. Y ahí es interesante porque esa dictadura, que se inicia el 24 de marzo de 1976, empieza a ser denunciada en foros internacionales muy tempranamente. Y justamente una de las denuncias más eficaces tiene que ver con las denuncias internacionales sobre el secuestro de judíos por parte de la dictadura militar. Es una serie de episodios escalonados. En 1976, por ejemplo, la Bnei Brit en Estados Unidos denuncia en el Parlamento una serie de casos de secuestros y desapariciones de judíos que van a ser el puntapié de una comisión parlamentaria dedicada a investigar las violaciones de los derechos humanos en Argentina. Y que van a, de alguna manera, por lo menos hasta que termine el gobierno de Jimmy Carter y asume Ronald Reagan, ¿sí?, van a presionar al gobierno argentino para que deje de violar los derechos humanos en el país. Pero en 1978, en el contexto del Mundial de Fútbol, las denuncias procedentes de Europa, ¿sí?, también van a impugnar el gobierno dictatorial, construyendo representaciones, ¿sí?, que asemejaban a la dictadura militar con el régimen nazi. Entonces, bueno, ahí las campañas para el boicot del Mundial rodeaban una pelota de fútbol con, por ejemplo, el alambrado de Auschwitz, como si fueran los alambrados de los campos de exterminio. Y particularmente un sobreviviente francés, Marek Alter, publica en Le Monde una editorial que en su calidad de sobreviviente lo que va a decir es: lo que nosotros atravesamos en la Europa nazi es lo que le está pasando a los judíos hoy en Argentina, ¿no? Y eso logra hacer a los judíos, exactamente. Sí, básicamente la editorial de Marek Alter en el 78 lo que dice
se están cometiendo crímenes contra los judíos, como nos pasó a nosotros en la Alemania nazi en la década del 30. Dice Marek Alter, le agrega, dice, le está pasando eso a los judíos en Argentina y la Unión Soviética, dice las dos cosas, ¿no? Pero básicamente pone en relación esta idea de que el régimen militar es como el régimen nazi, ¿no? El genocidio nazi. Y eso de alguna manera va a ir permeando cierta sensibilidad a escala global, ¿sí? Respecto de las características que tiene esa dinámica criminal de la dictadura militar en Argentina. Ahora bien, en Argentina también eso va a tener su relectura, que es una serie de actores del mundo judío, ¿sí? Van a justamente cuestionar o caracterizar los crímenes de la dictadura militar como los crímenes parecidos a los crímenes del nazismo, haciendo un fuerte énfasis en el carácter antisemita de esa dictadura. Y eso va a ocurrir desde un momento muy temprano. En 1979, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una comisión dependiente de la OEA, la Organización de Estados Americanos, ¿sí? Visita el país para realizar un informe sobre la situación de derechos humanos y dedica un capítulo especial al trato recibido por los judíos en el contexto de las detenciones de la dictadura militar. Ese capítulo va a ser mucho más sólido y central en el informe Nunca Más, que es el informe de la Comisión Nacional de Investigación de Desaparición de Personas, promovida por el primer gobierno democrático, por Raúl Alfonsín, a poco de asumir en 1984, ¿no? Con un capítulo central al trato especial recibido por los judíos, que no solo es un capítulo especial, sino que casi está al inicio del informe de CONADEP, del informe de la Nunca Más. Y en el que va a participar además Marshall Meyer, el rabino de la comunidad de Tel, como parte de esa comisión, ¿no? Y en el que, por ejemplo, se van a poner en relación, ¿sí? Esta idea de ni olvido ni perdón, nunca más un holocausto, ¿no? Haciendo esta alusión a que lo que había pasado en Argentina era una versión, podríamos decir, remozada, aligerada, alivianada de lo que había acontecido en la Alemania nazi en la década del 30. Y en ese sentido, esa memoria del holocausto, ¿sí? Va a ser de alguna manera un vehículo de sentidos, de construcción de sensibilidad y de sentidos, para poder no emular, no decir que una cosa y la otra fueron lo mismo, sino para poder hacer entender la dimensión que el crimen había tenido en Argentina. Quizás el rasgo particular de la época, a diferencia de lo que había pasado en los años 50, en los años 60, en los años 30, ¿sí? Era que por primera vez, podríamos decir, iban a confluir actores de la comunidad judía, ¿sí? Dando cuenta de esa memoria del holocausto, del martirologio judío, como una forma de entender lo que había pasado en Argentina, con actores que no eran de la comunidad judía, por ejemplo, los organismos de derechos humanos. Entonces, lo que vamos a encontrar ahí es que esa memoria del holocausto, desde la década del 80 en adelante, básicamente, por lo menos hasta los atentados de los años 90, va a acompañar, ¿sí? La demanda de los organismos de derechos humanos por la memoria y la justicia en el país, ¿no? También sobre eso, si uno visita Buenos Aires, va a encontrar monumentos que son, por ejemplo, los de Mauricio Brodsky, que es una réplica exacta de un monumento que hay en Berlín. Se sustituyen los campos de exterminio, la lista de los campos de exterminio, por los lugares de detención y tortura, ¿no? Por los centros clandestinos. Las baldosas por la memoria, que también surge, ¿no? del contexto de la memoria del Holocausto, los Stolperstein, los adoquines. Te quería preguntar, desde los años 80 hasta la actualidad, esto solo se ha, digamos, potenciado, ¿no? Ha crecido, ¿no? ¿O ves también que ha tomado otras direcciones o que ha habido cambios con respecto al sentido? Las dos cosas. Del pasado. Yo creo que las dos cosas. A ver. Esto que puse acá, si quieren después lo explico, porque tiene que ver con un momento muy particular, que es la visita de Heike Grossman, una sobreviviente del gueto de Białystok, que forma parte de la resistencia del gueto de Białystok, pero que visita el país en 1985 como vicepresidenta del Parlamento israelí, a la Argentina, realiza y tiene un encuentro con los organismos de derechos humanos. Lo dejo para después. Pero en relación a tu pregunta, Alejandro, es interesante porque efectivamente, además de
de estas manifestaciones en el espacio público de distintos actores, judíos y no judíos, intelectuales, políticos, activistas y demás, la Argentina tiene una historia muy temprana respecto de los monumentos del Holocausto. El primer monumento es de 1947, es un monumento ubicado en el cementerio judío de La Tablada. Es un monumento, no es conmemorativo en el sentido que hoy nosotros asignamos la conmemoración, sino que tuvo en su voluntad, en su origen tuvo una voluntad, un registro más del duelo, de que los familiares que tenían sus muertos en el Holocausto tuvieran un lugar donde recurrir para duelarlos, para recordarlos. Pero desde 1990 a la actualidad, en casi todas las provincias del país hay algún tipo de monumento de recordación del Holocausto. Y eso es rarísimo. El primer monumento no es el de la ciudad de Buenos Aires. Es raro porque es un país federal, pero muy centralista al mismo tiempo. El primer monumento es una provincia de 1992 en el Chaco. ¿Sí? Es interesante porque en los años 90 en la Argentina son como, bajo el gobierno de Carlos Saúl Menem, es como caracterizado como un gobierno con los años del olvido, de la amnistía, de la desmemoria. Y sin embargo, la memoria del Holocausto opera como una actualización de la memoria de la dictadura. Ese monumento en 1992 es inaugurado por Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Pero de 1992 en adelante uno va a encontrar en las distintas provincias, en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, en San Juan, ¿sí? En San Luis, una serie de monumentos dedicados a la recordación del Holocausto que finalmente concluyen en el 2016 con la inauguración del gran monumento a la conmemoración de los mártires del genocidio nazi en Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. En el sitio de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Argentina, ustedes pueden encontrar un mapa, por ejemplo, con todas las placas y monumentos y archivos dedicados al Holocausto en Argentina, que es rarísimo, porque a la vez Argentina está lejos en términos geográficos del epicentro de los acontecimientos. Sin embargo, la dimensión conmemorativa es muy grandilocuente, ¿no? Yo creo que efectivamente esa memoria, como bien vos decís, ha crecido desde los años 80 en adelante. Es una memoria que ha ampliado los públicos, que se ha materializado en museos, centros educativos, políticas educativas, materiales para la formación docente, sitios de memoria, pero que efectivamente no siempre terminó diciendo lo mismo. Yo creo que ahí hay alguna serie de dimensiones que deben ser como significadas. La primera es el lugar que tuvo en la Argentina la cuestión de los atentados. Eso introdujo entre el año 94, el atentado a la AMIA, y el 2001, el atentado a las Torres Gemelas, introdujo una dimensión respecto del Holocausto que ya no solo pone en diálogo la dictadura militar, sino que pone en el centro, de nuevo, la cuestión del antisemitismo, la persecución singular y específica a los judíos, y en este caso, ¿sí?, las consecuencias o los peligros del terrorismo internacional. Entonces ahí empezamos a tener algunos momentos de confluencia, pero también de distanciamiento, ¿sí?, no tanto de los organismos de derechos humanos, sino de cierta empatía y sensibilidad de las izquierdas, ¿sí?, con esa memoria del Holocausto. Y la otra finalmente es como las relecturas, también post-90s, ¿sí?, o durante los 90 en adelante, del conflicto árabe-israelí en la política argentina, donde como escala global, ¿sí?, se introducen una serie de cuestionamientos a la legitimidad del Estado de Israel que de alguna manera hacen que esa memoria del Holocausto, sobre todo en los últimos tiempos, ¿sí?, o que la memoria del Holocausto en los últimos tiempos esté siendo impugnada por ciertas narrativas de carácter negacionista, ¿no? Entonces eso da como cierta complejidad a los escenarios contemporáneos. Quería preguntarte, y quizás ya como última pregunta luego podemos ampliar y darle también la palabra a los asistentes, sobre tu actividad como educador y el impacto o cómo haces, qué tipo de balance haces sobre educación sobre el Holocausto en Argentina. Lo que queda claro, ¿no?, de tu intervención es que el Holocausto ha servido, para energizar demandas y reconocimiento y visibilidad de la dictadura y posiblemente también para
relegar a los márgenes toda posible justificación, ¿no? Los sectores que bueno, hasta que han, digamos, públicamente eso, digamos, está estigmatizado. Sí. ¿No? Eso es cosa que en España no es muy distinto. Sería interesante comparar España con Argentina en ese sentido. Pero desde el punto de vista de la educación sobre el Holocausto, Rosa también está comprometida con ese trabajo, tiene que hacer también relevante el presente. Es decir, no solo mirar hacia el pasado, el Holocausto, y en el caso argentino, la dictadura militar y la enseñanza sobre ello, sino también servir, digamos, como un referente que permita identificar los fenómenos de discriminación, de intolerancia, de antisemitismo, de racismo, de xenofobia o de marginación de determinados colectivos, de determinadas identidades. Sí. Entonces, ¿cómo, digamos, qué impacto o qué consecuencias y digamos, cuál es el balance que haces sobre educación del Holocausto en Argentina? Bueno, educación y memoria. Es una pregunta compleja también, porque a los historiadores y las historiadoras nos cuesta muchas veces renunciar a la dimensión conceptual y la dimensión empírica. O sea, cuando pensamos el Holocausto estamos pensando una serie de características singulares que tiene un episodio histórico en sí mismo. Y sin embargo eso no necesariamente es lo que ocurre o como deberíamos enfocarlo o como lo enfocamos cuando estamos pensando en la dimensión de la enseñanza. Porque aparte ahí intervienen varias cosas. La primera es los niveles educativos con los que vamos a trabajar. Cuando queremos trabajar el Holocausto, a jóvenes de qué edades queremos transmitirles el Holocausto. Entonces uno no hace lo mismo pensando en chicos de 10 a 12 años, de 14 a 16, o en la universidad de 18 a 25. Entonces, o en instituto, exactamente. Sí. Hay dimensiones que son muy distintas respecto de las edades con las que vamos a trabajar. La otra, efectivamente, que ni siquiera en las universidades los cursos sobre el Holocausto enseñan todo el Holocausto. En las universidades uno hace un recorte. Las políticas del antisemitismo, las estrategias comerciales para la legitimación del discurso antisemita, la dinámica criminal. Entonces es difícil que la escuela sea el lugar donde terminemos enseñando todo el Holocausto. O sea, uno también hay esa diversidad de recortes. En el caso de Argentina, una de las particularidades quizás es que la enseñanza del Holocausto está incorporada a los diseños curriculares. Es lo que dice mandatory. ¿Sí? Es forma parte de la currícula. ¿Pero como opcional o como...? No, forma parte de la currícula. Hay una serie de resoluciones desde el año 2008 que incorporan la enseñanza del Holocausto, ¿sí?, en los niveles educativos. Y eso, por un lado, esto es buenísimo, está bien, pero presenta una serie de dificultades, porque muchas veces incorporar un contenido en la currícula es producto de una conquista, de una disputa por la enseñanza de ciertos temas, pero a la vez muchas veces los docentes, los profesores y las profesoras no están preparados para la enseñanza de esos temas porque no fueron educados en esos temas. Yo mismo, cuando hice mis estudios universitarios, el Holocausto no formaba parte de mi currícula, de mi programa de estudios. Entonces, por ahí eso genera siempre como una serie de procesos de transición y dificultades. ¿Por qué? Porque yo le digo a los profesores y a las profesoras, el Estado le dice, usted tiene que enseñar esto, pero el profesor y la profesora no sabe cómo hacer, no sabe ni siquiera qué es lo que ocurrió ahí. Entonces, en el caso argentino hubo una política muy fuerte, por lo menos entre el 2008, 2015, 2012, 2015, de producir materiales y acompañar primero la formación docente. Y bueno, para poder trabajar estos temas en las aulas, antes que exigirle al docente que lo trabaje, lo que hago es acompañar al docente en su formación. Y fue un trabajo muy interesante y muy arduo a lo largo de todo el territorio nacional, con realidades muy distintas. El sistema educativo argentino es federal, depende de las provincias, ¿sí? Y a la vez el vínculo que cada comunidad tiene con el tema y con los judíos es muy distinto. Hay provincias que tienen una comunidad judía visible, Córdoba, Mendoza, Rosario, Buenos Aires, La Plata, y hay provincias donde la comunidad judía es muy pequeña o casi inexistente, entonces directamente los profesores ni saben que son judíos. Entonces,
muchas veces había que trabajar sobre prenociones, preconceptos, prejuicios en torno a los judíos, en torno después al Holocausto y demás. Y sin embargo, el trabajo se hizo, ¿sí? Se trabajó mucho tiempo en el acompañamiento de los docentes, en la producción de materiales, pero en una serie de producción de materiales que tiene que ver muchas veces con una dimensión generacional, con cómo nosotros mismos, mi generación, tu generación, ¿sí? Entendía la formación docente, se producían libros, por ejemplo. Y claro, los docentes leían libros, pero básicamente cuando se trabaja en las aulas, ya el libro muchas veces no es un recurso áulico, porque trabajamos con el celular, con la compu, con la tablet, Entonces ahí había también, de nuevo, había un fuerte proceso de formación docente, pero luego lo que pasaba es que no había recursos para trabajar en el aula muchas veces. Entonces, a partir del 2015 hubo un intento de repensar estrategias y luego en el 2009, desde el 2019 en adelante, y particularmente con la pandemia más todavía, cuando se virtualizó mucho el proceso de enseñanza, hubo una voluntad por parte de las políticas públicas del Ministerio de Educación de la Nación de producir una serie de recursos audiovisuales. Entonces ahí lo que hubo es como un acompañamiento a los docentes, ya no solo en la formación, sino también en la disposición de recursos. Lo que pasaba muchas veces, y debe haber pasado aquí también en España, es que si el docente decía, hubo una encuesta en el 2015 que hizo la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en las 24, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, hizo una encuesta, en las 24 jurisdicciones educativas, es decir, en las 24 provincias del país. Creo que en alrededor de 2.500 escuelas. Y la encuesta daba uno de los datos era muy interesante. El 80% de los estudiantes había escuchado hablar del Holocausto por primera vez en las escuelas. Ese es un dato significativo, un número alto, que además indicaba que la escuela era un agente de transmisión. Es decir, la escuela sigue siendo un lugar de transmisión de contenidos, de sentidos, ¿sí? Pero siempre hay un reverso. Esos jóvenes profundizaban su conocimiento sobre el Holocausto buscando en Internet información, en Google. Buscando información en Internet. Entonces, bueno, cuando querían profundizar, ¿sí? Iban a buscar no a la biblioteca de la escuela, ¿sí? Sino a Google. Lo que aparecía en Google eran básicamente páginas o negacionistas o que banalizaban el Holocausto, mucha información que era básicamente basura, ¿sí? Entonces, claro, ahí teníamos un problema en términos de transmisión, porque había mucho esfuerzo por incorporar estos temas a la currícula educativa, por formar a los docentes, pero luego cuando el docente decía vayan a investigar, se encontraban con que lo que volvía era tremendo. Los voy a contar con una anécdota. Una vez en una provincia, no voy a decir cuál, X, me invitan a dar una conferencia sobre el Holocausto, en el marco de un premio que se otorgaba por los 30 años de democracia en Argentina. Fue exactamente hace 10 años atrás en mi país. El chico que gana el premio en esa provincia, le dan el premio y luego la condecoración, y luego cuando doy la conferencia, en un momento yo pregunto si alguien tiene una pregunta del público, si alguien me quiere hacer una pregunta, y nadie levanta la mano, hasta que este joven que había ganado el premio levanta la mano, estaban todos los profesores de la provincia ahí, y él levanta la mano y dice, yo quiero preguntar. Y él me dice, ¿por qué siempre nos hablan de lo malo del nazismo y nunca nos dicen lo bueno? Entonces era muy interesante porque ese chico había ganado un premio al mejor trabajo por los 30 años de democracia. Y todos los profesores que estaban ahí se sintieron muy avergonzados, porque yo también me sentí como muy incómodo, porque es una pregunta a la que uno no tiene una respuesta preparada, prefabricada. Entonces yo me demoré, no sabía muy bien qué responderte y le volví a decir, bueno, ¿qué querés saber puntualmente? Me dice, no, porque siempre dan cuenta de que el Holocausto, que los nazis, los crímenes, pero también el nazismo resolvió problemas económicos de la economía alemana y hubo descubrimientos de la ciencia. Lo que él estaba haciendo estaba claramente en una provocación, en un punto, pero también tenía un grado de verdad. Digo, había una serie de condiciones ahí que, en términos empíricos, uno puede decir, bueno, leyó, en algún lado esa información salió. Había salido de Internet, obviamente, y de esas páginas básicamente negacionistas.
Entonces, ahí la respuesta que me agradezco a mí mismo de haberme iluminado, ¿sí?, fue decir, bueno, está bien, pero eso que vos decís se construyó sobre la base de una mecánica criminal. Es decir, bueno, si vos excluís a una porción significativa de la población de la Carta de Ciudadanía, si le sacás el trabajo, si le sacás las propiedades, bueno, parte del problema económico y del desempleo lo vas a resolver. Si ese descubrimiento científico lo haces sobre cuerpos que no dan con su consentimiento, y bueno, por ahí algunos hallazgos haces. Pero el sustrato de eso es la política criminal, ¿sí? Es la persecución y la exclusión de una población importante de la población. Él, yo creo que entendió, ese también es el rol del docente, ¿no? No el de la censura y la impugnación, sino justamente el de tener los argumentos que puedan de alguna manera ayudar a comprender esa dimensión histórica. Pero más allá del caso, lo que aparecía ahí es esa dimensión. Ese era un chico que estaba informado, entre comillas, pero la información la había sacado de un lugar, ¿sí?, de profunda desconfianza. Entonces, muchas veces lo que nos encontramos es que tenemos el desafío, me parece actual, es justamente encontrar cuáles son los nuevos vehículos de construcción de sentidos en el contexto de las nuevas formas de sociabilidad tecnologizadas. Y ahí, bueno, estamos un poco todos preocupados. No sé, uno de los últimos recursos que se hizo del Ministerio de Educación tiene que ver básicamente con los discursos negacionistas y los discursos de odio. Sí, con la cuestión del negacionismo y el discurso de odio, que supongo que, no sé cómo operan en España, pero que en Argentina están teniendo cada vez mayor envergadura. Y es uno de los problemas centrales, porque lo que muestran que el problema no es una discusión histórica, ¿sí?, que es una cuestión ideológica y política transversalizada por las nuevas tecnologías, donde cualquiera puede decir cualquier cosa y no hay ninguna responsabilización de eso. Entonces ahí es donde también estamos como parados en el contexto contemporáneo. Pues muchas gracias, Emanuel. Luego te voy a repreguntar porque no has contestado del todo mi pregunta, pero primero vamos a abrir aquí. ¿Esto? Sí. Bueno, en 1985, cuando en 1985 o en 1983-84, en realidad, cuando se inicia el proceso de transición política a la democracia, la recuperación de la institucionalidad democrática en Argentina, después de la última dictadura militar, pero de un ciclo de dictaduras militares que se viene iniciando en la década de 1930, digamos, de una profunda debilidad del sistema político argentino, el Estado de Israel envía primero una comisión parlamentaria para investigar lo que había sucedido con los judíos desaparecidos en 1983, y en 1985 visita el país Heike Grossman, quien, como dije, había sido sobreviviente del gueto de Bialystok, miembro de la rebelión del gueto, y que emigra a Israel en 1948 como parte del MAPAM, el Ayom Ben-Atzair, luego el MAPAM, ¿sí?, y llega a ser la vicepresidenta del Parlamento israelí en esos años, en los 80s. Ella hace una visita oficial al país, es una visita la que visita al presidente del Parlamento argentino, a la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, una visita oficial. Pero ella misma pide entrevistarse con los organismos de derechos humanos y particularmente con las madres de Plaza de Mayo. En esa imagen se ve a quien era la presidenta de la organización, Evelyn Bonafini, que falleció el año pasado, y Heike Grossman, ¿no? Y tienen un diálogo en el que, bueno, es muy simbólico, pero me doy vuelta para poder leerlo, si no llego. Heike dice, al final de encuentro, cuando nos liberamos en Europa del opresor alemán, creíamos que este tipo de fenómeno quedaría para siempre sepultado en la historia. Pero sin hacer ninguna analogía, porque las analogías suelen confundir, me encuentro aquí con lo que parece ser un retoño de aquel régimen, con los mismos métodos y la misma perfidia. Creemos en el hombre y en la razón. Yo sé que ustedes no buscan venganza, pero debemos hacer todo lo posible para que todos los responsables de estos actos sean enjuiciados y castigados. Ese fue y sigue siendo nuestro reclamo, afirmó la visitante. Desde que supe de vuestra organización, me mereció el máximo respeto. Quizás nosotras, las madres, por el solo hecho de ser madres, tengamos una bravura especial, pero no solo las madres. Y después sigue. Es interesante esa dimensión de los juicios porque 1985 es el año del juicio a las juntas en Argentina, donde está muy en discusión, ¿sí?, esta cuestión de si dar de vuelta a la página
o si juzgar a los responsables de los delitos. 1985 es el año del juicio de Maniuk en Israel. El juicio a los criminales del nazismo también es central, ¿sí?, en la política israelí. De hecho, Haika promueve una ley en Israel para que Israel pueda juzgar a todos los criminales nazis, ¿sí? Entonces, esa dimensión también pone en relación, ¿sí?, la cuestión de los juicios y los nazis y la dictadura, se pone en relación en ese año 85 en Argentina. Nota al pie, diríamos los investigadores. Los sectores de las derechas nacionalistas en los 80s acusan al gobierno de Raúl Alfonsín de ser una sinagoga radical, de ser un gobierno cooptado por los judíos, y que básicamente los juicios a los represores, los juicios a los militares responsables en la violación de derechos humanos, era promovida por una conspiración judía internacional, ¿sí? Entonces, justamente estos vínculos entre Haika Grossman, Eve Bonafini, el Estado de Israel juzgando de Maniuk, el Estado argentino juzgando a los criminales, era de alguna manera vista como la consagración de esa confabulación. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, agradecerte, Manuel. Ha sido un placer escucharte. Gracias a todos por estar aquí. También creo que podemos aprender mucho de la experiencia argentina para nosotros aquí en España, en la delegación, en el trabajo que estamos haciendo, que estáis haciendo en Centro Separat y en la Federación de Comunidades Judías también. Así que gracias por todos estos impulsos y por estar aquí con nosotros y gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias.